Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 26 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 de la tarde, hora española, 11 de la mañana, hora de Nueva York. Hoy hemos tenido una buena sesión en las bolsas europeas que finalmente pues no han hecho mucho caso al tema de los aranceles. Ya saben que Trump ha puesto un 100% de aranceles sobre farmacia, entre otras cosas, pero el sector de farmacia europeo se lo ha tomado con tranquilidad, de hecho ha subido un poquito, no mucho, 0,09%, pues alegando que von der Leyen ha comunicado que no va a pasar del 15% para las farmacéuticas europeas porque el techo que está pactado con Estados Unidos del 15 les protege al respecto, por lo tanto en las europeas no rige. Y bueno, pues dentro del lateral absoluto en el que está Europa, ya se acabó el chollo de que Europa mejor que Estados Unidos, pues se está moviendo hoy con un bandazo al alza que no está siendo seguido por Wall Street, ni muchísimo menos. El caso es que incluso ha habido bastantes malas noticias para las bolsas europeas, porque por ejemplo Citi ha rebajado la recomendación sobre bolsa europea de sobreponderar a neutral, o Bank of America ha dicho que el Stocks 600 podría caer un 10% debido al enfriamiento económico que es bastante problemático y sigue siendo en Europa. A pesar de todo esto, el DAX ha subido 0,74%, el Eurostoxx 50 el 1,03%, el Stoxx 600 0,66% y el IBEX 35 el 1,11%. El sector de lujo, que es sector predominante en Europa, ha influido positivamente con una subida del 1,64%. Tenemos en divisas que el euro sube 0,34%, el dólar baja 0,25%, el Bitcoin plano en zona peligrosa, ojo, ojo, ojo. Está ya demasiado cerca de la media de 200, todo el mundo lo ha visto, puede actuar como imán, no se puede descartar que llegue a tocarla, 104.000, el 100.000 redondo psicológico está cerca, como hemos dicho esta mañana, por lo tanto 100.000, 104.000, 100.000, mejor dicho, puede ser soporte muy difícil de pasar a la primera. Por arriba, para volver a la tranquilidad, tendría que estar por encima de la media de 50 en 114.200. Los bonos al alza, el Bund sube 0,26% y el bono americano sube 0,06%, pues rebotando un poco de las bajadas que tuvieron ayer después de los datos y gracias sobre todo al dato positivo del día, que es lo que está haciendo subir a los bonos en este momento, que ha sido la publicación del PCE, que como saben es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. Sobre todo el PCE Core o PCE subyacente. Como ya advertí en vídeos anteriores, este dato da muy pocas sorpresas, porque como se deduce una gran parte del IPC y del índice de precios a la producción, pues no es nada difícil acertar y es difícil que haya una desviación importante. Y de hecho, pues no la ha habido. Así que no se preocupen mucho por la publicación de este dato que pocos sustos da. Ha quedado en más 0,2%, que era lo esperado, la subyacente, exactamente ahí, y la interanual también exactamente en lo esperado, 2,9%, por lo tanto sin sorpresas. No obstante, si nos fijamos en el PCE Supercore, que es una medida de subyacente mejorada que se está siguiendo mucho últimamente, no ha quedado tan bien porque ha subido un 3,4% a un 3,4% interanual desde el 3,32% interanual anterior, y no creo que sea muy tranquilizador un PCE en el 3,4% en esta faceta del supercore. En cualquier caso, la Reserva Federal se fija más en el core, en el subyacente normal, y un 2,9% sigue estando muy lejos del objetivo de la Reserva Federal. Está un punto por encima, por lo tanto, como decía Harnett hoy, los datos macro no están pidiendo a gritos que se bajen 2 veces los tipos de interés en lo que queda de año, que es lo que está descontando el mercado muy ampliamente. Ojo, además, a la fortaleza del Producto Interior Bruto. Ayer ya lo vimos en la revisión que se hizo al alza, pero hoy hemos tenido, por un lado, un sondeo de Bloomberg que daba un Producto Interior Bruto
del más 1,6% en el tercer trimestre frente al 1,1% anterior. Y ojo también, por ejemplo, la previsión de la Reserva Federal de Atlanta en el intertrimestral, que daba un 3,9. Un 3,9, muy por encima del dato anterior. Ya saben que este es un indicador que tiene la Reserva Federal de Atlanta para anticiparse a lo que va a salir después y no suele dar un mal resultado. No se fijen mucho en la cifra absoluta, pero la cifra que nos está dando la Reserva Federal de Atlanta es que no hay un enfriamiento inquietante ahora mismo en Estados Unidos ni de lejos. Insisto, como decía Harnett, los datos macro no están pidiendo a gritos el que se bajen 2 veces los tipos de interés. Es lo que hay. Ya el mercado se puede montar todas las películas que quiera. Hemos tenido otro dato macro que ha sido el de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan y a un año pues se ha quedado en el 4,7% cuando se esperaba 4,8%. Por lo tanto se va relajando un poco el tema, que llegó a estar muy alto. También el dato final ha quedado en 50 de sentimiento, me refiero ahora de 55,4, que era lo esperado, al final se ha quedado un poco peor en 55,1, pero no es demasiado relevante. Barkin, de la Reserva Federal, ha seguido un poco el tono de sus compañeros anteriores. Insisto, el mercado se está montando mucha película con la bajada de tipos, pero no es eso lo que dice la mayoría de miembros de la Reserva Federal. Barkin ha dicho que hay muy poca confianza en la bondad, entre comillas, de los datos de inflación que están saliendo ahora, porque no son fiables, y ha dejado caer pues que, teniendo en cuenta toda la acumulación de inventarios que se hizo antes de poner los aranceles en previsión de los mismos, pues que el traslado de la subida de precios a la economía pues va a tardar más de lo que sería normal. Vamos, en suma, que la Reserva Federal haría bien, recuerden que Barkin es miembro de la Reserva Federal, en no fiarse demasiado de los datos de inflación y continuar siendo prudentes. Bueno, todo esto desde el punto de vista macro. Seguimos, tenemos al SP500 subiendo 0,10, tampoco es una gran cosa. El Nasdaq bajando 0,20 y el Russell pues con un poquito de movimiento, más 0,08. Al final, aquí sigue pesando el que no está ya tan claro como antes las bajadas de tipos, y sobre todo el hecho de que algunos de los 7 magníficos andan últimamente un poco atrancados. Hoy de nuevo Nvidia vuelve a bajar el 0,85%, Apple el 0,61%, Meta el 0,99%, y de ahí no lo sacas últimamente. Nvidia está muy atrancado. El SP500 necesita que se desatranque para poder subir de nuevo con claridad. El único que sube un poco claramente es Tesla, con una ganancia del 1,04%, y no es de extrañar, porque ha tenido 2 fuertes subidas de recomendación por parte de brokers. Apple, a pesar de que está bajando, también ha tenido una subida de recomendación de precio objetivo, en este caso de Evercore, que le ha subido de 260 a 290, teniendo en cuenta que ahora está en 255,46. No olvidemos, en cualquier caso, que hay 2 factores negativos que están pesando hoy, como durante una buena parte de la semana. Por un lado, el blackout de recompras, que no están activas por la cercanía de la temporada de publicación de resultados. El 80% de las empresas del SP500 no pueden recomprar en este momento. Y por otro lado, tampoco debemos olvidar los rebalanceos de fin de trimestre. Quedan solo 3 días con hoy, y aquí se está soltando bastante estopa que sale de bolsa por parte de los fondos de inversión, sobre todo los fondos de pensiones, y que pasan a bonos y a monetarios y a otras cosas de este tipo. En cualquier caso, este es un mercado con una muy baja correlación. Ahí tienen el dato que nos aporta Pasquariello de Goldman. La correlación es bajísima. Es la segunda correlación más baja en el SP500 desde el año 2020. Y esto quiere decir que es un mercado de selección de acciones, que hay que espabilarse, que no todas van al mismo ritmo, hay muy poca correlación. Seguimos repasando y tenemos el oro con una subida del 0,90%, otra vez vuelve por sus fueros, muy fuerte, hasta 3.805. Y el petróleo hoy sí que sube con ganas, más 2,05% hasta 66,31, lo cual nos hace un favor porque estamos enganchados ahí en el sistema
y como podemos ver, pues nos hemos puesto otra vez a tono. Está por encima claramente ya de la media de 200, al final aguantó el soporte que nos marcamos como definitivo, aunque realmente pues sigue dentro de un lateral. Al petróleo le está tensando pues todas las tensiones geopolíticas. Los rusos acaban de decir que consideran un acto de agresión bastante peligroso el que se esté diciendo en público. Se refiere evidentemente a Trump y a algunos países europeos, el que se diga en público que hay que derribar aviones rusos. Ya saben que Trump y algún país europeo, Polonia y demás, pues comentaron que igual había que derribar los aviones rusos si entraban en espacios aéreos ajenos y sin autorización. Interesante el comentario que ha hecho Bessent hoy, el secretario del Tesoro, diciendo que ha dicho literalmente: creo que podemos hacer subir a las bolsas. Que no se nos olvide que para el plan que posiblemente tenga diseñado el gobierno de Estados Unidos le viene muy bien que haya subidas bursátiles e incluso le vendría bien una burbuja con subidas muy fuertes. Así que creo que lo dice muy sinceramente, porque creo que ese es un objetivo que cuadraría bastante con el plan estratégico que tienen respecto a la economía, las deudas, el plan fiscal, etcétera. Vamos a dar el repaso desde el punto de vista técnico del futuro del SP500 ya directamente desde el gráfico de una hora, porque es donde nos está dando los niveles claros de referencia. Como podemos ver, tras haber conseguido un pullback potente, se ha vuelto a colocar por encima de la media de 200, pero se ha encontrado con una resistencia clave, la media de 50 en el gráfico de una hora. Justo la ha tocado, además ahí estaba la media de 100, realmente estaban las dos ahí, la de 50 y la de 100, y ahí se ha dado la vuelta con bastante violencia, le han metido papelón. Por lo tanto, la resistencia clave está por encima de los máximos del día. En caso de superación, supera la media de 50, supera la media de 100 e incluso podría meterse por encima de la nube Ichimoku si sube un poco más. Mientras no vuelva a superar estos niveles, peligro, porque ha vuelto otra vez a la media de 200 y da la sensación de que se ha metido en ese proceso de marraneo típico cuando se llega a este nivel. Por supuesto, tras haber hecho pullback e incluso meterse por encima, si ahora perdiera el mínimo de ayer en 6.623, alerta porque las cosas se podrían complicar sobremanera. El soporte mayor de mercado está en los 6.500, 6.500 y pico, pero no aquí en el spot. Pues tienen ya todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería mucho un like, siempre nos viene muy bien. Y yo me despido de todos ustedes pues hasta mañana sábado, donde como todos los sábados del año colgaremos a eso del mediodía aproximadamente el vídeo de las 4 claves de la semana, con un análisis profundo de más de una hora de la situación de mercado actual. Les espero, y como he dicho, sobre mediodía suele estar colocado. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes, les deseo que pasen muy buen fin de semana, nos vemos mañana, les envío saludos afectuosos desde una lluviosa y fría Suiza, estamos a 5 grados nada más. Gracias.